Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita dentro de lo posible también poder manejar, ¿no? Porque hay algunos temas un tanto técnicos, pero que si logramos entenderle el truco nos pueden facilitar muchísimas salidas, como por ejemplo hay 3 vías, ¿no? Para solucionar algún tema en controversia, algún tema en discusión. Pues nos vamos a un juez, si somos militares nos toca ir al fuero militar, y si ambas partes están de acuerdo y bueno, pues pretenden más celeridad en las cosas, podemos ir a un arbitraje. Pero ¿cómo observamos alguna de las decisiones que allí se toman o se ejecutan? Podemos hacerlo con un amparo arbitral. Hoy en Tus Derechos hablamos de eso, del amparo arbitral. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El arbitraje es un medio, una alternativa por la cual los particulares y hasta el Estado deciden resolver sus conflictos legales de forma extrajudicial a través de especialistas que son designados por las partes. Es un proceso que resuelve las diferencias que surjan en las relaciones entre 2 o más partes, quienes acuerden además la intervención de un tercero, esto es, de un árbitro o de un tribunal arbitral. La decisión de estos expertos se denomina laudo, que es la resolución que dicta el árbitro y que tiene el mismo valor que una sentencia judicial y es además de cumplimiento obligatorio. El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que dicta un juez. La diferencia está en que mientras que la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas partes. De hecho, el Estado reconoce a las decisiones arbitrales el valor de la cosa juzgada, posibilitando para su cumplimiento los procedimientos de ejecución de sentencias. En ese sentido, el arbitraje puede ser una herramienta para solucionar una controversia con celeridad, porque evita en buena cuenta todas las instancias judiciales y el tiempo que esto significa, con la ventaja además de obtener una decisión un poco más rápida y un poco más especializada, y con la posibilidad de escoger a los árbitros. No es sorpresa para nadie que muchas veces los temas empresariales se resuelven en estos fueros, pues los empresarios no acuden al Poder Judicial por la demora que éste les supone, optando por el arbitraje como una salida que va de acuerdo a los tiempos que las actividades productivas necesitan. La sentencia de hoy está referida a una demanda de amparo contra un tribunal arbitral. En tanto se alega que los demandados, esto es, los árbitros, carecían de competencia para tomar ciertas decisiones, lo que el demandante supone un exceso de sus facultades jurisdiccionales. Sin embargo, veremos cómo el Tribunal Constitucional estima todo lo contrario y resuelve declarar improcedente la demanda de amparo. Muy bien, entonces era el informe que siempre nos ayuda a poner un poco en contexto el tema, pero vamos a, como está medio técnico o lo siguiente, vamos a ir por partecitas, ¿te parece, Felipe? Rocío, ¿cómo te va? Estamos en el amparo arbitral, pero claro, esto es parte de los procesos de arbitraje que comentábamos durante el informe. Es una de las vías para resolver algún tema. Esto es una persona natural, usted, yo, tenemos algún tema, podemos ir ante un juez. Bueno, si somos parte de la milicia, pues nos tocará ir al fuero militar, o si estamos de acuerdo ambas partes, podemos ir a un arbitraje. Y dentro de ese arbitraje, uno de estos momentos es el amparo arbitral. ¿De qué va, Felipe? Rocío, mira, como bien lo has explicado, la Constitución reconoce una jurisdicción distinta a la del Poder Judicial, que es la arbitral y la militar. Quiere decir que en el Perú, así como se reconoce la autoridad de los jueces de la República, también se reconoce la autoridad de árbitros, que son esos jueces privados que de mutuo acuerdo las partes designan para que diriman una controversia. Tenemos entonces que ante un caso uno puede recurrir al Poder Judicial o, si las partes se ponen de acuerdo, a un árbitro. Muy bien, y como tú has dicho, si fuera un militar por un proceso de un delito de función, en el fuero
militar. Entonces, estamos hablando de una jurisdicción con reconocimiento constitucional. ¿Qué resulta? Que lo que resuelven esos árbitros, se han tenido muchas dudas respecto de cómo se pueden controlar esas decisiones de los árbitros. Porque puede ser que esas decisiones de los árbitros contengan vulneraciones al derecho fundamental de una persona. En un primer momento, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia admitió la figura del amparo arbitral y luego esta posibilidad de aceptar esta figura, el amparo arbitral como indico, se zanjó porque se restringió su posibilidad a supuestos muy excepcionales. Y lo que se dijo es, miren, vamos a respetar lo que se dice el laudo arbitral y si alguien quiere impugnarlo, tiene la vía del Poder Judicial para hacerlo. No mediante amparo, sino mediante otro recurso específico que se llama anulación del laudo arbitral. ¿Cuál es la ventaja de eso para que todos nos sigan en esto? Que se da mayor seguridad al arbitraje, porque el producto final del arbitraje, que es ese laudo, ya no va a estar sometido a un recurso extraordinario, excepcional, como es el amparo, a fin de cuestionar su valor. Muy bien, entonces medio que queda claro, pero para continuar aclarando el tema y conocer cómo podemos hacer uso del mismo, cómo nos beneficia, cómo lo podemos utilizar para salvaguardar nuestros derechos, vamos a ir a la pausa, pero regresamos para conversar con el doctor Fernando Canto Arias, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, para que nos amplíe el tema. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta vez para comentar el tema que nos convoca hoy, el amparo arbitral, con el doctor Fernando Canto Arias, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Y en buena hora, ¿no? Porque ¿qué seríamos sin nuestros especialistas que nos ponen en el tema? Doctor Canto Arias, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido a Tus Derechos. Cuando hablamos de amparo arbitral, ¿qué entendemos por eso? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de recurrir en una vía constitucional, es decir, una vía especial, contra alguna decisión que hayan proferido árbitros, que como sabemos son estos agentes privados que son contratados por las partes para resolver un conflicto, como si fuese un juez. ¿No es cierto? Y entonces, si es que alguna de las partes considera que se ha violado algún derecho constitucional, se suele utilizar la vía del amparo para tratar de recurrir al juez para que el juez diga, oiga, árbitros, corrijan. Pero a ver, ¿quién nombra estos árbitros dentro? Las partes. Las partes. Sin duda. ¿Y quiénes son? ¿Son especialistas del derecho? ¿Puede ser una persona natural? La ley no limita, pero generalmente son abogados. Generalmente, porque las partes suelen pedir que esto sea resuelto conforme a ley, y bueno, los abogados hemos estudiado para eso. Bueno, entonces están un poco en su tema. Y normalmente se ven ahí temas de ámbito privado. Esencialmente, aunque también es cierto, recordemos que el Estado peruano está arbitrando mucho sus controversias. ¿Ah, sí? Sí, señor. La ley de contrataciones del Estado abre las puertas al arbitraje, es más, no solamente la abre, la impone. Ajá, ¿cómo así? Desde el año 98, las leyes de contratación del Estado, la manera como el Estado contrata bienes y servicios, obras, bueno, establece que cuando hay un contrato celebrado entre el Estado y un proveedor, ese contrato se va a arbitraje. Entonces también hay la posibilidad de que haya conflictos no solamente entre privados, sino inclusive entre el Estado y un proveedor, un contratista, alguien que hace una obra. Claro, pero cuando decimos arbitraje suena un poco a árbitro, ¿no? Árbitro de fútbol, y nos da la impresión de que es el que modera un poco la situación. ¿Va de eso? No, porque, bueno, es cierto que en el fútbol, haciendo el símil, el árbitro toma las decisiones. Haciendo el símil es similar, solamente que nosotros lo que hacemos es como si fuésemos un juez. Nuestra decisión final, que para diferenciar a los jueces le llamamos laudo en vez de sentencia, tiene el mismo mérito, es decir, tiene el mismo efecto. Lo que la sentencia de un juez, si es final, se impone y las partes tienen que cumplir. Bueno, la sentencia de un árbitro también se impone. ¿No es cierto? Y bueno, si es que alguien considera que no es justo, que no le parece, es que se acude a otra instancia.
es que se abre posiblemente o probablemente la instancia constitucional. Y es ahí donde hay una discusión muy profunda acerca de si eso es bueno o no en el arbitraje. Históricamente el amparo, y lo digo con toda honestidad, en el Perú el amparo es una figura que se ha malogrado tremendamente. ¿Se abusa de ella? Se abusa, pero dramáticamente. Justo ayer tenía una reunión con unos amigos mexicanos, me han venido colegas. Se supone que nosotros tenemos el amparo nuestro de la historia del amparo mexicano, de la época revolucionaria del principio del siglo XX. Y les comentaba a los mexicanos lo que sucedía en el Perú, y me miraban y me decían, pero eso jamás ha sucedido en México. Es decir, nosotros estamos peor que México. Y México es un país donde todo el mundo critica la manera como se maneja el amparo. El Perú es probablemente, junto con, me atrevo a decir, Colombia, los países más caóticos en materia de derecho derivado de este tema del amparo, donde como todo el mundo puede ampararse, y terminamos bajo el principio de yo me amparo, tú te amparas, yo me amparo, vosotros os amparáis. O sea, todos nos amparamos. Porque hemos llegado a tal nivel de absurdo jurídico que inclusive el Estado se ampara contra el propio Estado, ¿no es cierto? Hace muy poco, en principio del año, salió una sentencia donde una entidad, un organismo regulador, inicia un amparo contra el Ministerio de Transportes. O sea, el Estado contra el Estado. Supuestamente el amparo es una vía de protección de los individuos frente al poder. Esa es la lógica del amparo. O sea, señor juez, defiéndame frente al poder, generalmente ante el Ejecutivo, ¿cierto? Ante la municipalidad, ante aquel que detenta el poder y que me está violando un derecho constitucional. ¿Sí? Bueno, lo hemos llevado a tal nivel de desgracia que ahora el Estado mismo se ampara contra el Estado. Es decir, un absurdo mayúsculo. Todo eso está generando problemas también en el arbitraje, porque el arbitraje lo que tiene es que, a diferencia del Poder Judicial, que te tienes que ir a un juez, luego tienes que apelar a una corte y probablemente termines en la Corte Suprema de la República, y te tome 5 o 6 años de juicio. En el arbitraje es instancia única. Entonces un juicio arbitral se suele tomar 1 año, año y medio. La gente va al arbitraje esencialmente por la rapidez, porque en la rapidez también hay valor. Claro. ¿Cierto? Pero si luego de irte al arbitraje te puedes ir a un amparo ante el juez, ¿dónde está el beneficio del arbitraje? Y entonces, esta historia del amparo arbitral lo que está generando es que se desincentive la práctica del arbitraje, no porque el arbitraje sea bueno, no sea bueno, sino porque el amparo lo convierte en una vía poco eficiente. ¿No es cierto? Entonces, ese es el gran problema. Y hasta hace muy poco el Tribunal Constitucional había zanjado este problema en un fallo de hace 2 años donde había dicho que amparo no había. Dijo, no hay, salvo 3 excepciones muy puntuales que no justifica que lo explique, porque creo que ni el mismo Tribunal Constitucional se entiende lo que quiso decir, pero son casos súper excepcionales. Lo que dijo fue, no hay amparo frente al arbitraje, salvo en casos súper excepcionales. Y hace poco salió una sentencia, donde vuelve a levantar el problema nuevamente el Tribunal Constitucional, diciendo, sí procede a veces. Y eso es lo que ha generado nuevamente que este tema se vuelva a levantar, ¿no? O sea, el problema con el Perú es que nunca acabamos las discusiones, ¿no? ¿Y qué hacemos, doctor? ¿Cómo zanjamos el tema? Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que ser consciente de que el problema con nuestras autoridades, lo digo con toda honestidad, sobre todo jurisdiccionales, es que no se dan cuenta que cuando sacan una decisión particular, esa decisión se magnifica. Es decir, si yo para resolver un amparo entre usted y yo, la autoridad entiende que está resolviendo un problema entre usted y yo, pero al hacerlo dice tal cosa, eso que dice va a ser magnificado por el resto de el mercado. En este último caso que ha salido hace muy poco, donde se inicia un amparo de un particular contra el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación hizo un amparo contra un tribunal arbitral y el TC dice, es posible en ciertos casos. Cuando tú haces eso, lo primero que yo hago como abogado es poner en mi protocolo. Si ellos pudieron, yo también. Claro, se genera ahí ¿no es cierto? Un precedente. Exactamente. Más que precedente, un antecedente. Si ellos pudieron... claro. ¿no? Si el tribunal dice que es posible, entonces yo me voy a lanzar a la piscina para ver si a mí cuando me toque el problema me funciona. Y entonces esos mensajes son tremendos, terribles. No se dan cuenta las autoridades. ¿Y qué sería? ¿Cerrar al tema en Se específico? cerró en su momento y no puede abrirse. Entonces, claro, el TC quiere hacer justicia a un caso particular y lo que hace es una tremenda injusticia para el resto del mercado. Tremenda injusticia. Porque claro,
nuevamente, un poco lo justo pagamos por el pecador. O sea, hay un caso particular patológico, ¿no es cierto? Y ese caso abre las puertas para que todo el mundo se comporte de manera patológica, cuando el sistema viene funcionando razonablemente bien para todo el mundo, salvo para este caso en particular. Bueno, veremos entonces cómo se soluciona. Siempre ustedes dentro de su especialidad pueden proponer también, ¿no?, a través del Colegio de Abogados, pero bueno, siempre viene bien la crítica. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Pero regresamos rapidito para seguir conversando en Tus Derechos acerca del amparo arbitral. Nos vemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y estamos en el tema del amparo arbitral, y para discutir sobre esto, o para conversar sobre esto, mejor diré, está el doctor Carlos Soto, el expresidente del Instituto Peruano de Arbitraje, que nos acompaña en esta ocasión. Aquí le damos la más cordial bienvenida, doctor Soto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias también al programa Tus Derechos por esta mala invitación y a tus órdenes, como dices, para dialogar sobre el tema del amparo arbitral. Muchas gracias. Estamos ante un caso en el cual el Ministerio de Educación, en principio, advierte que se ve perjudicado por una resolución que se emite dentro de un proceso arbitral e interpone un amparo. Y ese amparo lo que busca, en todo caso, es dejar sin efecto una decisión que un tribunal arbitral tomó. Un poco quisiera que nos comparta los hechos de este caso para que nuestros televidentes lo conozcan y podamos así conocer este caso, que es una jurisprudencia reciente del tribunal. A ver, esta sentencia del Tribunal Constitucional es importante en la medida que se ocupa de un tema que las anteriores sentencias del tribunal no tocaban, y es que el Tribunal Constitucional analiza si es posible interponer un amparo contra resoluciones posteriores a la ejecución de un laudo arbitral, en la etapa de ejecución del laudo arbitral a cargo del tribunal arbitral, porque la ley de arbitraje no dice nada, y el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior, en el caso de la minera María Julia, había sentado precedentes obligatorios de que el amparo no procedía contra el arbitraje, y excepcionalmente podía proceder, por ejemplo, cuando se afectaba derechos de terceros o cuando se violaban precedentes del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, hay solo que recordar que el laudo arbitral es esa especie de sentencia que dictan los árbitros, y claro, el laudo es el fallo definitivo, y lo curioso que usted nos está diciendo es que en este proceso, en el proceso arbitral subyacente, digamos, han habido resoluciones posteriores al laudo arbitral. Correcto. Normalmente en materia de arbitraje el laudo viene a ser la sentencia que pone fin a la controversia. No hay ningún recurso impugnatorio de revisión o de apelación contra un laudo arbitral, esta sentencia dictada por el Tribunal Arbitral. La ley de arbitraje y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional ha señalado que la única acción prevista por la ley y reconocida es el recurso a anulación ante las salas civiles o las salas comerciales del Poder Judicial, que únicamente revisarán cuestiones de forma, no ingresarán al fondo. El caso en mención, este proceso de amparo interpuesto por el Ministerio de Educación, deviene en que un tribunal arbitral que tenía que conoció, mejor dicho, un proceso arbitral de expropiación, y donde el sujeto expropiado demanda el arbitraje porque se lo permite la ley de expropiación, pidiendo el pago del justiprecio, una indemnización justipreciada. El tribunal arbitral resuelve favorablemente al demandante, y condena al Ministerio de Educación al pago de una suma de dinero. Claro, $3 millones. 3 millones de dólares. ¿No? Por una expropiación de un bien. Por una expropiación de un bien. Una vez que se dicta el laudo, como toda sentencia, tiene que cumplirse. Entonces, según la ley de expropiación, el tribunal arbitral debe requerir, en este caso al Ministerio de Educación, a que pague dentro de los 40 días.
bajo apercibimiento de que caduque, que es inefecto, se extinga la expropiación. Ocurre que el Ministerio de Educación no pagó dentro de ese plazo y entonces el tribunal arbitral emite una segunda resolución donde le dice, como usted no ha pagado el justiprecio, entonces yo al amparo de la ley de expropiación declaro caduco el derecho de expropiación. Es decir, ya no usted tiene el derecho de expropiación. Esta es la resolución que el Ministerio de Educación somete en amparo. El Tribunal Constitucional, la ley de arbitraje, siempre han dicho que el laudo, la sentencia final que dicta un tribunal arbitral es la que puede acudirse recurso de anulación. Pero no dice nada respecto a las resoluciones posteriores. Claro, porque como este caso realmente es en eso atípico, ¿no? Porque generalmente uno ve el laudo, pero no las resoluciones de ejecución del laudo. De ejecución del laudo. Y la pregunta que todo ciudadano se haría es, ¿qué puedo hacer contra una resolución posterior al laudo dictada por el tribunal arbitral que viola mis derechos? Tengo que hacer algo. Y entonces es como acuden al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sienta, no un presidente de observancia obligatoria, pero sí me parece interesante la posición porque dice que ya en anteriores sentencias el Tribunal Constitucional ha dicho que el amparo puede proceder excepcionalmente en los casos, por ejemplo, cuando se perjudique el derecho de terceros. Porque contra el laudo se interpone el recurso de anulación ante el Poder Judicial. Pero el vacío está, ¿qué pasa con las resoluciones posteriores? Claro. No hay ninguna acción. Recurso de anulación, como lo saben nuestros televidentes, es un recurso que va a la sede ordinaria, es decir, al Poder Judicial, y no va al amparo. No va al amparo. Entonces, frente a resoluciones posteriores, cualquier ciudadano, cualquier persona justiciable estaría en estado de indefensión, porque ya no puede acudir ante el propio tribunal, que es el que le está negando el derecho, y entonces tampoco puede ir en recurso de anulación. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional dice es que procedería el amparo contra resoluciones posteriores a esta sentencia, este laudo arbitral, que desde luego violen o amenacen derechos fundamentales, lo cual me parece sumamente interesante. Uno puede estar de acuerdo o no en la procedencia del amparo, pero sí creo que es interesante que el Tribunal Constitucional advierta qué es lo que se debe hacer o qué es lo que podría hacer un justiciable frente a resoluciones posteriores a la emisión del laudo, como en este caso concreto donde se declaró la caducidad del derecho de expropiación, hecho que podemos discutir si está de acuerdo o no, pero ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación? Ya no puede pedir la anulación de ese laudo. Lo único que le quedaba era ir en recurso de amparo. El tribunal rechaza el amparo, desde luego queda consentida, pero creo que hay un tema pendiente para los árbitros, para la justicia constitucional y en general para la comunidad jurídica, porque cualquier persona, cualquier ciudadano va a preguntarse cuál es la vía que tengo para cuestionar cuando un tribunal arbitral viole mis derechos con una resolución posterior, como en este caso. Claro, porque ya antes había quedado pacífico que una vez que el tribunal arbitral emite un fallo, emite un laudo arbitral, sabemos que la vía es el recurso de anulación ante el Poder Judicial. Y solo el amparo en esos casos donde se afecta un tercero, casos excepcionales, ¿no? Pero ahora donde no está ese supuesto. Exactamente. Ahora, ¿y este supuesto no? Este supuesto no está. No es una sentencia de observancia obligatoria que complementa o que se sumaría a los casos de procedencia de manera obligatoria que del caso Julia María, de la sentencia María Julia, pero sí creo que abre la puerta para un debate y una discusión, y desde luego, si bien la sentencia, en este caso concreto del Ministerio de Educación, no es una sentencia vinculante de observancia obligatoria, sí desde luego es una sentencia que amerita tenerla en cuenta para los casos que se vayan presentando en el futuro. Agradecemos mucho la participación del doctor Soto, nos ha ilustrado sobre esta nueva situación no advertida por la legislación de qué ocurre cuando hay resoluciones emitidas por un tribunal arbitral posteriores al laudo arbitral. Ya vemos que el Tribunal Constitucional ha dicho que si estas agravian manifiestamente los derechos fundamentales, procedería el recurso de amparo. Volvemos con las frases del programa. El amparo arbitral es recurrir a una vía constitucional contra una decisión que hayan referido árbitros. En materia de arbitraje, el laudo viene a ser la sentencia que pone fin a la controversia. Muy bien, y esas eran las impresiones o las opiniones, ¿no?, de nuestros invitados en el programa, que, bueno, hasta crítica hemos tenido, Felipe, y bienvenida en todo caso porque lleva la discusión y de eso
ir con cuidado sobre los arbitrajes porque ya de eso se han valido y bastante, ¿no? Por ejemplo, redes de corrupción como la del señor Orellana, y ahora en cárcel, pero bueno, ahí seguirá su investigación. Pero el punto era si es que esta decisión abría una puerta para abusar de la misma o cómo iba el tema, Felipe. Claro, es totalmente legítima las preocupaciones que se puedan dar en este y en cualquier tema. El Tribunal Constitucional abre esta tribuna precisamente donde se puede ejercer el derecho a la crítica y las resoluciones judiciales, ¿no? Qué mejor que el tribunal para defender ese derecho constitucional, además que tiene toda persona. Pero tú has señalado un caso en el que hay investigaciones, hay una presunción de inocencia, por supuesto, que se mantiene respecto a la persona que has mencionado, claro. Pero evidentemente estamos ante una institución que puede generar en su aplicación alguna posibilidad de distorsión en sus bien intencionados propósitos. En el caso que hemos visto en este programa, hemos visto un segundo fallo que emite un tribunal arbitral. En primera instancia, el tribunal arbitral dice páguese $3 millones a un señor y quien debe pagar es el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio no lo pagó. Entonces, lo que hace este tribunal arbitral es, oiga, pague, porque caso contrario, la propiedad que a usted se le había dado, porque había sido sujeto de expropiación, se la voy a devolver al señor. Y el Ministerio no pagó. Entonces, ¿qué le quedaba al tribunal arbitral? Ejecutar ese apercibimiento, esa advertencia que se había dado y decir, bueno, como no has pagado, entonces la expropiación queda sin efecto. Por lo tanto, se devuelve el inmueble a la persona. Esa es una segunda resolución que da el tribunal arbitral. La gran pregunta es, ¿qué hacemos si esa resolución es injusta? Si el Ministerio de Educación considera que es injusta, ¿qué puede hacer? Entonces, en este caso, planteó un amparo y lo que ha hecho el tribunal es, hay un vacío normativo, me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional, hay un vacío normativo, no sabemos cómo controlar esa resolución, que en este caso no es injusta y por lo tanto se consideró que lo que había hecho el tribunal arbitral era correcto. Pero ¿y qué pasa si era injusta? Entonces ha dicho por el momento, como hay un vacío normativo, se admite la figura del amparo para ese caso concreto. Lo que no implica que el amparo nuevamente se abra para discutir todas las decisiones de los laudos arbitrales, no. En eso el tribunal ya fijó posición y dijo, para eso vaya usted al recurso de anulación ante el Poder Judicial y ya no ante el amparo. Bueno, pero a ver, la idea de ir a un arbitraje es que ambas partes estén de acuerdo y que además pues ejecuten, ¿no? Lo que allí se vea. Pero, y si es que no queda pues queda siempre faltando la herramienta para continuar en la discusión del proceso. Pero hay casos en los que lamentablemente las partes no honran pues lo que originalmente dijeron hacer. Ya ahí tuvo que dirimir el Tribunal Arbitral y luego el Tribunal Constitucional. Muy bien, llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chao, chao.